Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este capítulo vamos a hablar del acceso a la información biomédica. Esto quiere decir que vamos a tocar temas como, por ejemplo, ¿qué es la información? Si la información y el dato es lo mismo. ¿Para qué sirve la información? Un concepto muy interesante que está muy de moda en estos días es la infoxicación. Vamos a ver qué es eso de la infoxicación. Vamos a hablar también de cómo crece la información, de qué manera crece la información, tanto la información general como la información científica. Vamos a ver que asociado a esto del crecimiento de la información también hay un tema que es la obsolescencia de la información y lo rápido que la información se vuelve desactualizada. Vamos a conocer qué es la necesidad de información, qué significa necesidad de información, y por último vamos a ver cuál es el ciclo de vida de la información científica. Empecemos por el principio. Datos, información y conocimiento. ¿Es lo mismo? No, definitivamente que no. Muchas veces decimos, o al hablar, confundimos y damos a entender que dato e información es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. El dato es la representación de un hecho y el dato por sí solo no nos sirve para tomar decisiones. En cambio, la información sí, porque la información es un conjunto organizado de datos que están procesados y que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe el mensaje. Es decir, que con información nosotros vamos a cambiar nuestro estado de conocimiento. Y el conocimiento, bien digo, es una mezcla de experiencias, valores, información y saber hacer que sirve como marco para incorporar nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué sirve la información? Bueno, la respuesta es fácil. La información sirve para tomar decisiones. Cuando uno está frente a una decisión, seguramente tiene cierto grado de incertidumbre, que esa incertidumbre, en la medida que uno tenga información, va a dejar de ser incertidumbre y uno va a tomar una buena decisión. Frente a un paciente, uno tiene alguna duda con respecto a un tratamiento o a un método diagnóstico, si uno busca información sobre el tema y se actualiza, la decisión que va a tomar y el tratamiento que le va a proponer al paciente o el método diagnóstico para el paciente seguramente va a ser más apropiado que si nosotros no contáramos con esa información. Por eso es imprescindible contar con información al momento de tomar decisiones. Nosotros partimos de una incertidumbre, partimos de cierto grado de confusión o de desconocimiento y nos empezamos a informar, empezamos a tener cada vez más cantidad de información. ¿Significa que cuanta más información tengamos, siempre vamos a tomar mejores decisiones? No, porque el problema es que va a llegar un determinado punto donde la información que vamos a tener va a ser tal y va a ser tanta la cantidad que nos va a resultar imposible poder procesarla, poder asimilarla, poder entenderla o algo más básico, poder leerla. En ese momento vamos a estar infoxicados, ¿sí? Este término nuevo que está en los medios, que se suele escuchar, que es la infoxicación. Es un estado que nos provoca cierto bloqueo y cierta angustia que aparece cuando no somos capaces ya de poder leer un artículo completo, cuando ya no podemos leer un titular más, no recordamos dónde está la información o directamente estuvimos navegando, estuvimos buscando información y la verdad que perdimos el tiempo y no encontramos nada. Volvemos. En la medida que nos informamos, vamos a bajar el grado de incertidumbre, vamos a bajar el grado de desconocimiento, vamos a bajar el grado de confusión,
pero hasta un cierto punto de equilibrio. A partir de ahí nos va a empezar a confundir tener más información. No solo a veces, por lo que les comentaba anteriormente, de no poder procesarla, sino también muchas veces lo que ocurre es que la información empieza a ser contradictoria. ¿Qué podemos hacer para evitar la infoxicación? Fácil. Hay 4 consejos que son muy simples. Mantener el foco. Si nos vamos a sentar en la computadora o vamos a utilizar el método de búsqueda que sea, así sea en una biblioteca, medio difícil, pero puede ser también, la idea es mantener el foco. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que vinimos a hacer? Centrarnos en eso y no dispersarnos con otras cosas. Seguramente en una biblioteca física esto va a ser más difícil porque no hay distractores, pero si uno está en internet hay muchísimos distractores que van a hacer que perdamos el foco y nos vayamos para otro lado. Entonces, primero, mantener el foco. Segundo, saber cuánto somos capaces de leer por día, en promedio, ¿sí? No específicamente día por día, pero tener una idea de qué volumen de información nosotros podemos manejar. Hay otra sugerencia que es utilizar, hay algunas herramientas que nos permitan capturar lo que nos interese mientras navegamos. Hay una herramienta de Microsoft que es OneNote, que nos permite, mientras vamos navegando, ir capturando enlaces o capturando imágenes o capturando texto e ir armando nuestra propia biblioteca. Hay varios, investiguen, hay varias herramientas que nos van a permitir hacer esto e ir llenando un bolso de viaje mientras navegamos por internet. Y el cuarto y último consejo sería, si nos vamos a sentar a hacer una búsqueda de información en internet, por ejemplo, que tengamos muy claro cuánto tiempo le vamos a dedicar a eso. Porque en la medida que nosotros dejemos de hacer otras tareas que habitualmente hacemos por estar buscando información en internet, significa también que puede ser que estemos infoxicados. Entonces, delimitemos bien los tiempos de búsqueda. Y la pregunta sería, ¿por qué sucede esto de la infoxicación? Se da por el exceso de información disponible. Hay muchísima información disponible. Y hay un concepto muy interesante que lo podemos trasladar a otras situaciones también de nuestra era, que es el crecimiento exponencial. Hubo varios gurúes informáticos que en la década del 80, intentando anticiparse a lo que podía llegar a suceder y vaticinando de alguna manera el futuro de la computación, arriesgaron un montón de frases que después quedaron obsoletas rápidamente. Por ejemplo, una que recuerdo es Bill Gates hablando de la cantidad de memoria RAM que iba a necesitar una computadora en los próximos 20 años. Y él decía que con 1 mega de RAM las computadoras no iban a necesitar más. Nunca más ninguna computadora iba a necesitar más de 1 mega de RAM para poder funcionar. Concepto que rápidamente quedó obsoleto. Es interesante hacer la comparación del crecimiento exponencial de la información con el crecimiento exponencial de la tecnología. ¿Por qué? Porque estos gurúes fallan cuando hacen estas predicciones porque asumen que el crecimiento es lineal, que es de alguna manera la forma en que nuestro cerebro procesa la información y se prepara para los hechos venideros. Nosotros no somos capaces de entender rápidamente que la curva de crecimiento del coronavirus, por ejemplo, es exponencial. Nosotros siempre lo vamos a pensar en algo lineal, que va a aumentar progresivamente en el tiempo. Y no es así. El coronavirus está creciendo en el mundo de manera exponencial. La información en internet crece de manera exponencial. La tecnología se ha desarrollado de manera exponencial. Esto quiere decir que en muy poco tiempo se generan grandes cambios. Entonces, volviendo al tema de la información, hay muchísima información que se genera en poco tiempo. Pero hay un segundo problema asociado particularmente con la información. La información tiene una validez muchísimo menor a lo que tenía antes. Antes lo que una persona estudiaba, lo que una persona aprendía, le duraba prácticamente a lo largo de toda su vida. Pensemos un médico recibido en la década del 40, en la década del 50, la capacidad de actualizarse y la cantidad de información que se generaba en aquel tiempo era muy poca. Entonces ese médico, con lo que había aprendido en la universidad, podía
desarrollarse a lo largo de toda su vida profesional. Hoy no, porque hoy todos los días está apareciendo un cúmulo de información enorme, con una vida útil demasiado breve. Entonces ahí estamos en un punto muy complejo para nosotros médicos o futuros médicos, que es ¿cómo hago para mantenerme actualizado si hay tanta cantidad de información disponible que además tiene una vigencia tan corta? Y a mí me gustaría que sigamos pensando sobre esto, recordando hay un artículo que escribió el doctor Kovel del año 85, ¿sí? Del año 1985, donde él analiza a varios médicos en lo que es la consulta ambulatoria en cuanto a sus necesidades de información, y el estudio concluye que los médicos se hacen 2 preguntas cada 3 pacientes. Hasta ahí podríamos venir bien. El problema es que lo que él plantea, que encuentra con este estudio, es que apenas un 30% de las preguntas que el médico se plantea durante la consulta se pueden resolver durante el tiempo de la consulta. Paréntesis. ¿Qué es la necesidad de información? Es la sensación de falta de conocimiento, de falta de información que necesita ser subsanada, que necesita ser completada. Digo, estamos hablando del año 85, estamos hablando de una época, si quieren, preinformática. De hecho, el doctor Kovel plantea que varias de las instancias por las cuales el médico no resuelve su necesidad de información tienen que ver con la poca disponibilidad de información o la desactualización de los manuales escritos. Digo, esa situación hoy cambió. Hoy, al tener una computadora cerca, tenemos la posibilidad de buscar información. Ahora, ¿qué es lo que suele suceder cuando en la época actual decidimos, bueno, tengo la computadora, quiero buscar información en la computadora para resolver el interrogante? Pasan 2 cosas básicamente. Primero, si yo no me hago adecuadamente la pregunta, si yo no hago una pregunta correcta, no voy a encontrar una respuesta. Y lo segundo que sucede es que si yo no tengo entrenamiento para buscar, la verdad es que voy a estar mucho tiempo buscando información y probablemente no llegue a nada. Una de las primeras cosas que nos tenemos que plantear al momento de iniciar una búsqueda de información es pensar en la pregunta. Y la pregunta comprende varias cosas. Primero es, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estoy buscando información? ¿Es por el tratamiento para un paciente? ¿Estoy buscando información para dar una clase? O sea, empezar a pensar desde qué perspectiva estamos mirando esa necesidad de información. ¿Desde qué lugar nos paramos para ver esa pregunta y saber a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el resultado clínico que estamos esperando? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que estamos comparando? ¿Cuáles son los datos del paciente? De alguna manera, lo que les quiero transmitir es que lo que tenemos que tener claro es cuál es el contexto de la pregunta. Se nos acerca un colega y nos pregunta sobre la aspirina y la artritis. ¿Y qué le podemos contestar si no sabemos cuál es el contexto de esa pregunta? ¿Quiere dar una clase? ¿Está haciendo una investigación? ¿Está buscando efectos colaterales de la aspirina? Si no conocemos hacia dónde vamos, es difícil que nosotros podamos ir en la dirección correcta. Entender y conocer el contexto de la pregunta es fundamental. De lo que les acabo de contar, se deriva que una de las cosas más importantes es, o una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el rol que nosotros cumplimos cuando vamos a buscar información. Y hay 5 roles básicos. Podemos ir a buscar información como alumnos. Estamos tratando de aprender sobre un determinado tema. Queremos buscar información como docentes. Estamos buscando enseñarle a alguien de un determinado tema. Podemos estar buscando desde un rol más asistencial. Estoy pensando en mi paciente y busco la información para ver qué hago con mi paciente, cuál es el mejor diagnóstico, el mejor método de diagnóstico o tratamiento para mi paciente. Otro rol es el del investigador. Bueno, estoy llevando a cabo una investigación
estoy en un proceso más teórico si lo quieren, entonces estoy en esa búsqueda de información para poder seguir adelante con mi investigación. Y el último punto es como administrador, gestor, gerenciador, manager, director, como ustedes le quieran llamar, pero es esa posición más jerárquica donde ya no estoy pensando ni en un paciente ni en varios pacientes, sino en todos los pacientes y ver cuál es el mejor tratamiento y que todos reciban el mejor tratamiento, o pensar en qué tipo de inversión tengo que hacer en la institución y basado en qué voy a hacer una inversión para lograr un mejor rendimiento del dinero o para dar un mejor soporte en áreas que están más debilitadas. Entonces, esos son los 5 roles que me pueden llevar a mí a buscar información. Para cerrar, vamos a hablar del ciclo de vida de la información científica. ¿Cuáles son los pasos por los que atraviesa la información científica? Para partir de un inicio, vamos a hablar de que el primer punto es la necesidad de información. Nos dimos cuenta que hay un vacío de conocimiento que necesita ser llenado, que necesita ser completado. Entonces, lo primero va a ser la necesidad de información. Sabemos que falta algo. El segundo punto va a ser la búsqueda y la recuperación de la información. Vamos a ir y vamos a utilizar diferentes buscadores para tratar de encontrar toda la información que esté asociada con esa pregunta que nosotros nos estamos haciendo, con esa necesidad de información. El punto número 3 va a ser, ahora que encontramos la información, que ya la tenemos disponible, tendremos que leer, tendremos que procesar, tendremos que asimilar y tendremos que empezar a escribir. El punto número 4 va a ser la creación de ese artículo científico que va a aportar un nuevo conocimiento, ese artículo científico que está dando respuesta a la necesidad de información que hablábamos en el punto número 1. El punto número 5 es el envío a publicación. Esto puede ser tanto a una revista científica como a un congreso. Y también este artículo científico puede ser un artículo breve que puede ir a póster, por ejemplo, para que se entienda que el concepto no habla solo de revistas de información científica, también pueden ser congresos. Entonces, el punto número 5 es enviarlo a publicar, a un congreso o a una revista. Y el punto número 6 es la revisión de pares. ¿Qué es la revisión de pares? Es un grupo de médicos, como nosotros, que revisa lo que nosotros enviamos, que analiza la información del artículo que nosotros enviamos. Eso puede ser en una revista o puede ser también en un congreso. Es probable que en la revista exista un comité científico que esté conformado por un grupo más reducido de médicos y probablemente en el congreso aquellos mismos que envían trabajos para que sean evaluados pueden ser evaluadores de otros trabajos. Si pasamos la revisión de pares, si la revisión de pares fue exitosa y el artículo realmente era nuevo y vale la pena publicarlo, llegamos al punto número 7, que es la publicación. El artículo sale publicado en una revista o es publicado en un congreso. El punto número 8 es esa revista que se publicó o ese congreso que finalmente publica una revista termina en una biblioteca porque se almacena esa revista. Y el punto número 9 es alguien va a realizar un control bibliográfico, va a analizar cada uno de los artículos que estén dentro de esa revista, va a analizar el artículo nuestro que mandamos a publicar y le va a ir agregando ciertas características a la base de datos que tengan en esa biblioteca sobre los artículos científicos para que después sea fácil de recuperar. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar después que ante una nueva necesidad de información la búsqueda y recuperación de la información sea más sencilla. Y de alguna manera eso es lo que cierra el círculo, porque eso nos lleva de nuevo al punto de partida. Para recapitular entonces, este podcast nos sirvió para entender qué es la información y para qué sirve. Aprendimos el concepto de la infoxicación, que si nos pasamos con la cantidad de información que obtenemos, no nos va a resultar útil, sino que todo lo contrario. Aprendimos a reconocer nuestras necesidades de información, entendimos que era muy importante el contexto de la pregunta, entendimos que plantearse
concretamente y correctamente la pregunta era también muy importante para iniciar nuestro proceso de búsqueda. Entendimos también que había diferentes roles que nosotros podíamos adoptar en el momento en el que nosotros nos disponíamos a buscar información, y terminamos hablando de los distintos pasos por los que circula la información científica, este ciclo de vida de la información científica, desde la necesidad de información hasta el control bibliográfico final, que termina de cerrar todo el círculo. En el próximo podcast vamos a ver qué tipo de preguntas nos hacemos. Preguntas de tapa dura, preguntas de tapa blanda. Vamos a ver qué es específicamente el modelo Picot para las preguntas asistenciales. Además, vamos a empezar a diseñar nuestra búsqueda. Vamos a conocer cuáles son los pasos más adecuados para hacer el diseño de la estrategia de nuestra búsqueda. Empezaremos a ver el tema de los lenguajes, vamos a ver los operadores booleanos. ¿El qué? Sí, eso que vimos alguna vez en primaria que tiene que ver con la teoría de los conjuntos y los diagramas de Venn. Vamos a ver que existen algunos otros operadores y vamos a trabajar redefiniendo nuestra búsqueda. Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.